Bienvenidos a su escuela de física matemáticas. Vamos a analizar un tema que nos va a servir para repasar vectores en física elemental. Vamos a hablar sobre el tema de la magnitud de un vector, magnitud de un vector, un solo vector. Vamos a partir del análisis en este video de un solo vector. Y les recuerdo que la clase está grabada tal cual la clase, no hay edición para nada. Esta es una escuela real. Esta es una escuela donde no vamos a editar el video para quitar los errores que se puedan cometer, porque en la realidad se cometen errores y de los errores obviamente aprendemos. Entonces vamos a iniciar el tema con ¿qué es la magnitud de un vector? Vamos a empezar un poquito de más atrás. Vamos a poner ¿qué es la resultante de un vector? Y para esta pregunta, ¿qué es la resultante de un vector? En realidad la resultante de un vector es la alineación de las componentes de ese vector en uno solo. ¿Qué quiero decir con esto? Como ya sabemos que es un vector, ya dijimos que un vector es una flecha nada más representativa de un fenómeno que ocurre. Entonces, vamos a dibujar una flecha de un fenómeno que ocurre. Vamos a decir que es la distancia recorrida y vamos a venirnos aquí al plano y vamos a escoger un punto de origen. Vamos a poner este punto de origen aquí y vamos a venir a terminar aquí. Entonces vamos a trazar un vector. Vamos a trazar un vector. Vamos a hacerlo. Perdón, se movió. Bueno, lo moví. Ok. Aquí tenemos el vector. Vamos a llamarle vector A. Aquí lo tenemos. Bien. Esta flecha que está aquí se llama vector. Y ya dijimos que tiene una resultante y que tiene una magnitud de esa resultante. También este vector tiene sus componentes que lo forman. Entonces, este vector, el cual se obtiene una resultante de él, tiene unas componentes en X y tiene unas componentes en Y. Entonces, en este caso vamos a ver que estas componentes, dijimos, se pueden expresar como, vamos a seguir acá abajo, para el caso de este vector, ¿cómo vamos a leer sus componentes en X? Porque vamos a suponer que este es un sistema coordenado donde estas son las X y pues para acá van las Y, para acá igual sigue y pues igual para acá sigue, ¿correcto? Estamos tomando un origen del vector. Entonces vamos a ver cómo encontramos esas componentes del vector y vamos a ver qué es estas son de las unidades que se conforma este vector que está aquí
que compone a este vector. ¿Sí? Lo vamos a trazar. ¿Sí? ¿Quién es este vector? Este vector es Cx. Este vector nada más tiene componentes en X. No tiene ninguna componente en Y porque está sobre el eje de las X. Lo mismo pasa con el vector que sería el vector componente Y. Ahora lo vemos. Entonces estamos buscando la respuesta a qué es la resultante. Cx, ¿a cuánto va a ser? ¿A qué unidades va a ser? Va a ser 1 unidad, 2 unidades, 3 unidades, 4 unidades, 5. Sí, tenemos 5 unidades. Pero realmente lo que va a mandar es la medida de esta escala que tenemos. Porque el resultado de la magnitud de este vector es la medida que tiene. Entonces, si aquí lo medimos, vamos a ver que el vector mide algo así como 25, vamos a decir. 25 centímetros. Pero vemos que es 1, 2, 3, 4, 5. Tenemos una escala donde un cuadrito de estos, mide 5 centímetros. Ustedes en una hoja pueden hacer el trazo y escoger una escala. En este caso yo estoy escogiendo un cuadrito, pero cada cuadrito mide 5 centímetros. Entonces, vamos a decir que ¿cuántas unidades son en X? Son 1, 2, 3, 4, 5 unidades en X. 5 unidades en X. ¿Y cuántas unidades en Y? 1, 2, 3, 4. 4 en Y. Entonces, estas son los vectores que forman este vector. ¿Y cuál es la resultante? ¿Cuál es la resultante de este vector A? ¿Cuál es el vector en sí formado por estas componentes? De acuerdo a esto es Cx más Cy. Ese es el vector A en sí. Entonces, ¿su resultante cuál es? Su resultante, vamos a ponerlo acá abajo, su resultante R es precisamente lo que estamos viendo aquí. Su suma, la suma, este vector R en realidad es igual al vector A y es igual a la suma de estas unidades, Cx más Cy. Entonces, es por eso que el vector A lo expresamos que es igual a 5i, acuérdense, porque el vector unitario i está sobre el eje X, y 4j, porque el vector unitario j está sobre el eje de las X. Entonces, en realidad, la resultante del vector es la suma de estos dos vectores. Es lo que significa sustituir estas magnitudes que serán el valor en sí de esta resultante. Y observen esto, que si diríamos nosotros, bueno, no podemos contar los cuadritos así para este vector, pero lo que sí podemos es, pues ya vimos que es 5 y es 4, ¿no? Entonces, si conocemos esta medida de aquí a aquí y esta medida de aquí a aquí, pues podemos aplicar el teorema de Pitágoras para determinar cuánto es la medida de aquí a aquí, o bien lo podemos hacer con la regla. Y bueno, aquí estamos uniendo estas componentes. Este solo vector representa a estas dos componentes. Es como si esta fuera una fuerza y esta fuera otra fuerza, el poner esas dos fuerzas en esta línea de acción, sumando esas dos líneas de acción y representándolas con esta flecha, harían lo mismo, el mismo trabajo, que es lo que hacen estas dos flechas. Entonces,
¿qué es la resultante de un vector? Es la suma de sus componentes. Es la suma, esto es la suma de sus componentes. Entonces, esa es la resultante de un vector. Sumar las componentes del vector. ¿Y qué es la magnitud? ¿Qué es la magnitud? Magnitud de un vector. ¿Qué es la magnitud? Ya dijimos que es lo que mide de aquí a aquí. Entonces, si decimos que mide la componente X es 5 y decimos que la componente Y es 4, sabemos que la magnitud de la resultante es igual, por el teorema de Pitágoras. Acuérdense que el teorema de Pitágoras dice que en este caso es la hipotenusa al cuadrado, que es la R, es igual al cateto, a la suma individual de los catetos al cuadrado. Entonces sería Cx al cuadrado más Cy al cuadrado. Entonces, para llamarle magnitud, pues la notación, acuérdense que es poner dentro de dos barras el símbolo del vector, y eso es la raíz cuadrada de las componentes, Cx al cuadrado más Cy al cuadrado. Y entonces, para calcular su magnitud, ¿qué hacemos? Sería 5 al cuadrado, 5 al cuadrado más 4 al cuadrado, y esto es igual a la raíz de 25 más 16, y esto es igual a ¿cuánto? Tenemos 35 raíz de 41. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto es la raíz de 41? Vamos a ver. ¿Cuánto es la raíz de? Vamos a... Okay. Creo que no quiere encender. Con un problema, porque, bueno, sujeto a que ustedes ahí, raíz de 41 es igual a, bueno, no quiere, no creo que ya encendió. Raíz de 41 es igual a 6. Me dice que raíz que R es igual 6.41 aproximadamente. 6.41 unidades. Entonces, si yo dije que cada cuadrito, dije yo, cada cuadrito, dije vale 5 centímetros, entonces tengo que 6.41 por 5, que es mi escala, por 5, y dice que físicamente la magnitud del vector debe medir 32. Vamos a ver si es cierto. Aproximadamente, no exacto. Entonces ponemos acá la regla, la ponemos acá y vean, si alcanzan a ver, ¿sí? Es 32. Entonces físicamente estamos comprobando que la magnitud, entonces, ¿qué es la magnitud del vector? Es precisamente la relación que guarda en medida con sus componentes. Entonces, por eso es que la resultante de un vector, esta es la resultante, ¿no? Quedamos. La resultante de este vector es un vector, pero su magnitud es un escalar, porque es una medida nada más. La magnitud es la medida del vector, de la flecha que hemos elegido y que está formado por unas flechas, es la magnitud del vector. Entonces, vamos a borrar esto
Vamos a borrar esto y simplemente cuando a nosotros nos pidan, es muy diferente, recuerden, calcular la magnitud de un solo vector, calcular la magnitud de dos vectores, hay otra forma, calcular la magnitud de más de dos vectores, hay otras formas. Entonces, si a nosotros nos dan un vector B y nos dan sus componentes, vamos a decir por ponerlo fácil, y nos dicen la magnitud vale 3 y vale 5, nos dicen sus componentes, perdón, encuentre, a ver, determine la magnitud de la resultante. Si me piden obtenga la resultante, pues esto va a ser igual ¿a qué? 3i más 5j. Esta es la resultante. Pero si a mí me piden enseguida, ahora me dicen obtenga la magnitud de la resultante, ¿qué tengo que hacer? Bueno, es aplicar la fórmula para la resultante, que va a ser componentes en x al cuadrado más componentes de y al cuadrado, y esto sería igual a 3 al cuadrado más 5 al cuadrado, y esto sería igual a ¿quién? 9 más 25, y esto nos da que la r es igual a la raíz de 34. Entonces, dos cosas diferentes. La resultante es un vector y la magnitud de la resultante es un escalar. Es un escalar y la resultante es un vector. Es un vector. Que les quede claro eso. Y la manera de encontrar la resultante de un vector, esta es la manera. Esta es la manera. Entonces podemos proceder a graficar el caso de este vector. Y a mí me dicen, vamos a tomar de origen este punto, y me dicen que me debo de mover, que sus componentes en x es 3, 1, 2, 3, y que su componente en y es 5, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. ¿Sí? Entonces, gráficamente trazo mi vector, ubico y trazo mi vector. ¿Sí? Entonces, la resultante, ¿cuál va a ser? La resultante va a ser el vector que ya dijimos, 3i, porque tiene 1, 2, 3 en x, más esa i, acuérdense, es el vector unitario que vale 1, que es i, y tiene un vector unitario aquí que es j. Entonces, me dice que es 5, 1, 2, 3, 4, 5 para la y, entonces es 5j. Esta es mi resultante. Y la magnitud de mi resultante, ¿cuál será? Es raíz de 34, que ustedes la pueden sacar en su calculadora. Entonces, esta es la manera de obtener la resultante y la magnitud de la resultante de un vector a partir de sus componentes, porque recuerden también, iba a cortar el video pero no lo voy a hacer, recuerden también que de repente a mí me pueden poner un vector, vamos a decir, para ser exactos, vamos a poner un vector que van a hacer aquí, le vamos a dar como vamos a trazar un vector aquí.
Y nos dicen que este vector forma 45 grados con el eje de referencia, y vamos a poner el vector que se llama A, ¿sí? Y que tiene una magnitud, vamos a ponerle de 10 unidades, de 10 unidades. Entonces me piden a mí que yo encuentre la resultante del vector. Me dicen a mí, encuentra el resultante del vector. Ok, ¿qué voy a hacer? Primero que nada, recuerden que esto está formando un triángulo rectángulo, y que para mí esta es la componente en X y esta es la componente en Y. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Mi componente, si yo tomo el ángulo de 45, voy a decir que coseno de 45 grados es igual a la componente en X entre la hipotenusa, que vale 10. Entonces, mi Cx, ¿cuánto vale? Vale 10 por coseno de 45 grados. ¿De acuerdo? Estoy descomponiendo en componentes rectangulares. Ahora, me dice que seno de 45 grados es igual a Cy entre 10, y esto es igual, Cy es igual a 10 por seno de 45 grados. ¿Correcto? Entonces, saquemos ese resultado y vemos que vemos por ahí que el coseno de 45 es igual a 71 por 10, es igual a 7.07. Esto es igual a 7.07 unidades. Y también tengo que seno de 45 es igual, idénticamente tenemos la misma 7.07. Entonces me están pidiendo a mí la resultante. ¿Cómo sería la resultante? ¿Cómo quedaría? Ya tengo estos valores. Yo sé que el vector A me vale 7.07, 7.07. ¿De acuerdo? Esto es en Cx, esto es en Cy. Y el vector que voy a anotar, pues vale, va a ser igual a 7.07 y más 7.07j. Esta es la resultante de mi vector A. Eso es lo que vale. Y obviamente esto que está aquí, cuando yo calcule la magnitud de la resultante, me debe dar ese 10 que en teoría estoy yo tomando. Entonces vamos a ver si es cierto. Vamos a calcularlo y decimos, bueno, ya tenemos las componentes. Vamos a borrar esto que está aquí, donde obtuvimos el vector, y ahora vamos a comprobar que la magnitud es 10U. Entonces, ¿cómo calculamos la magnitud? Va a ser igual a Cx al cuadrado más Cy al cuadrado, y esto va a ser igual a la raíz de 7.07 al cuadrado más 7.07 al cuadrado. ¿Sí? Entonces, hacemos el cálculo. 7.07 me da aproximadamente raíz de 100, y como ya sabemos, pues esto es igual a 10 unidades, que es lo que nos marca en este caso nos dieron la magnitud, nos dieron el ángulo que forma, y a través de él obtuvimos las componentes y pudimos formar el vector. Encontramos la resultante, que ya lo anotamos, que dijimos que el vector resultante es 7.07 y más 7.07
J. ¿Sí? Con esto cerramos el video, que recordemos es cómo calcular la resultante y la magnitud de la resultante de un vector.